Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos ¿cómo días, profe. están? ¿Qué tal el inicio de semana? ¡Hey! Bien. ¡Qué bueno! Muchachos, entonces, ¿cómo les fue con la tarea que debían entregar el miércoles? Más que nada me interesa que hayan entendido por qué debían usar las variables, ¿ya? ¿Cómo les fue con esa tareita? A mí me resultó lo que pedían las instrucciones, pero no caché cuál era la diferencia entre doble, integer y la otra. Ya, muy bien. ¿Alguna otra duda? Porque esto es más importante. Estas tareas formativas que yo les envío para hacer de determinadas cositas así pequeñas, es importante el tema de, más que hacerlas, entender lo que estamos haciendo. Cosa de que a partir de ahora ustedes sepan bien para qué nosotros usamos variables, ¿sí? Sobre todo ese era el objetivo de esa tarea y sobre todo cómo leer y cómo escribir en una celda, que en esa tuvieron que leer datos de una celda y además tuvieron que escribir datos en una celda. Eso es importante a tener en cuenta cómo es que nosotros hacemos eso. Entonces, como estaba diciendo Claudio, el integer es un tipo de dato numérico que va a aceptar números enteros, pero números enteros que no sean muy grandes. Ya cuando ustedes comiencen a hacer, ya tengan que hacer cálculos y que ustedes crean que les va a dar números más grandes, entonces yo no les recomiendo integer porque en ocasiones, y creo que con algún estudiante pasó, le dice desbordamiento de memoria. Y eso significa que no, el espacio, la variable que creaste, el cajón que creaste para guardar tus datos no fue lo suficientemente grande como el tamaño del dato. Para que tengan una analogía, si quieren llamarlo así, es como la bolsita, fuimos a comprar al súper, fuimos a comprar, vamos a pensar que fuimos a comprar una bicicleta y llevamos una bolsa de pan para guardar la bicicleta. Entonces, esa bolsita de pan no nos alcanzó para guardar esa bicicleta. Eso es cuando les da errores de ese tipo, y más o menos ese es el integer, que es un tipo de dato numérico, pero que no es muy grande. ¿Ya? Entonces, el double es un tipo de dato, ya sí es un tipo de dato numérico también, pero que acepta decimales. El integer no nos aceptaba decimales, era únicamente valores enteros y no tan grandes. Y el double nos acepta decimales. Y si nos acepta decimales, también nos acepta enteros. ¿Ya? Entonces, y nos acepta decimales un poco más grandes. Ya yo puedo ir ahora, es como si yo fuese a comprar el súper con la bolsa exacta, con la bolsa del tamaño que me cabe lo que yo voy a comprar. Más o menos es las diferencias entre el integer y el double. ¿Ya? Son tipos de datos numéricos que ustedes deben tener en cuenta. Si se confundieron, por ejemplo, si hay algo, ustedes utilizan un integer y el resultado les daba 5,4, les va a dar 5, ¿ya? Les va a mostrar ese 5, nada más. Entonces, es para tener en cuenta siempre, quizás ustedes están multiplicando números enteros, no pasa nada, y no van a ver la diferencia, pero si están dividiendo, y ahí en la división sobre todo, que a veces generalmente da con coma, entonces ahí van a ver cómo les va a dar valores enteros y no con valores decimales. ¿Ya? Esas son algunas cositas que van, digamos que tomando sobre la práctica, pero sobre todo, como vuelvo y les digo, el uso de las variables es sumamente importante. Entonces, en la clase de hoy, se está en aula, en la carpeta de esta unidad, de la unidad 3 que estamos trabajando, hay una carpeta llamada Semana 10 y dentro tienen un Excel. ¿Ya? Y ese es el que vamos a ir trabajando en la clase de hoy. Les comparto el tiro de la pantalla. No, este Excel no es. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir haciendo, aquí hay 3 ejercicios, vamos a ir haciendo de conjunto. Pero antes de comenzar los ejercicios, vamos a recordar un poco de los ciclos. La clase pasada estuvimos viendo ciclos. Ya ustedes pueden empezar a hacer la tarea 4 que tienen, desde la semana pasada vimos, digamos, que
los conceptos fundamentales, ya a partir de esta semana ya pueden ir haciéndola con más seguridad la tarea. La parte 1 y la parte 2 ya la pueden hacer con lo que vimos la clase pasada, hasta la clase pasada, y digamos que los otros ejercicios van a ir tomando más las técnicas, por decirlo así, a partir ya de esta clase, ¿sí? Entonces vamos a recordar ciclos. ¿Por qué les digo recordar? Porque ya nosotros vimos ciclo. Ya nosotros vimos ciclo cuando vimos ciclo en Trinket. En Trinket recuerden que les había dicho que más allá de saber y trabajar con Trinket, lo importante era que nosotros entendiéramos y supiéramos cómo aplicar esos conceptos, ¿ya? Que era el principal objetivo, que Trinket solo era la vía para implementar esos conceptos, ese pensamiento algorítmico que habíamos visto. Entonces, como nosotros sabemos, estos ciclos nos van a permitir a nosotros repetir, ¿ya? Repetir determinadas acciones que necesitamos que se repitan. Y estas repeticiones, nosotros la llamamos iteración, cada una de estas iteraciones que ocurren en este ciclo. Y tenemos varias sintaxis, varios tipos de ciclo. Pero no se asusten, vemos aquí 4, pero no se asusten. Vamos a ver cómo estos primeros dos son lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Ya? Estos dos primeros, se los voy a poner acá. Estos dos ciclos de acá trabajan de la misma forma. La única diferencia es la forma en que nosotros lo escribimos, ¿ya? Que en el primero nosotros vamos a utilizar el while y para cerrar utilizamos el when, y en el segundo utilizamos el do while y para cerrar escribimos loop. Estos cierres de aquí, muchachas, muchachos, son fundamentales. Si ustedes no lo escriben, el programa les va a dar error, ¿ya? Es necesario poner. ¿Qué yo les recomiendo? Siempre que escriban while, escriben un when, y dentro empiezan después a agregar las sentencias. Siempre que escriban un do while, dentro escriben loop, y dentro luego escriben todas las sentencias. ¿Y cómo funcionan estos ciclos? Primero valida que la condición sea verdadera, y luego entonces se ejecuta. A diferencia del do, loop, while, donde las primeras instrucciones que ustedes coloquen acá, lo primero que ustedes coloquen acá, estas primeras sentencias de acá, se van a ejecutar sin validar ninguna condición. Es decir, que sí o sí, siempre, siempre se van a ejecutar. Y luego, entonces, es que ustedes colocan el while con la condición que ya conocemos, tal cual aquí, y a partir de aquí es que entonces se van a ejecutar, se va a validar que la condición sea verdadera, y luego se va a validar. Y otro de los ciclos que ustedes estuvieron viendo en los videos fue el ciclo for. ¿Cuál es la diferencia entre el for y el while, y los dos while primero? Que en el while, nosotros siempre afuera creamos la variable y la inicializamos. Vamos a ver ejemplos de cómo funciona eso. Y el for crea la variable aquí mismo, no tenemos que crearla, sino que la inicializa, y siempre, siempre va a correr hasta un número determinado de veces, ¿ya? Aquí nosotros podemos poner 5, 10, 15, el número que ustedes quieran, o podemos usar una variable que guarde un valor numérico, ¿sí? Es importante eso, que guarde un valor numérico, y nosotros podemos ponerla así. Y a diferencia del while, no tenemos que aumentar esa variable, ¿ya? La variable aumenta sola en cada iteración del ciclo, ¿sí? De todos modos, vamos a hacer ejemplos. Posiblemente en la clase pasada vamos a hacer ejemplos, en la clase siguiente vamos a hacer ejemplos relacionados con el for. Acá, de momento, ¿alguna duda? ¿Dudas hasta acá? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ya vimos las diferencias entre while y el do while, do loop while, en que siempre el do loop while se va a ejecutar la primera vez sin mediar condición. Y es la imagen que ustedes vieron en el video, como el
se me olvidan los nombres de los bichitos, como, este es el correcaminos, ¿cierto? El correcaminos es el azulito, ¿no? ¿Verdad? Sí, profe. Ya. Entonces, vemos como el correcaminos es más inteligente, que tiene un while, es decir, que para seguir corriendo necesita validar que la condición sea verdadera y luego corre. Entonces, él nunca se va a caer. Y el coyote, gracias, y el coyote, vemos como el coyote, él tiene un do loop while, y entonces él va a correr y después es que va a validar la condición. Por tanto, se cayó. Ahora, no, acá vemos que tenemos dos tipos de ciclos, dos formas de escribir los ciclos while. Una, que va a ejecutarse un número determinado de veces, tipo una sumatoria, que nosotros con esta n decimos la cantidad de veces que se va a ejecutar esto que tenemos dentro de la sumatoria. Y tenemos un número indeterminado, un número no determinado de repeticiones. Que habíamos visto que yo les ponía siempre el ejemplo de cuando estamos haciendo ejercicio, que vamos a hacer ejercicio hasta que nos cansemos, o vamos a hacer ejercicio mientras no estemos cansados. Entonces, no sabemos cuántos minutos vamos a hacer, sino que vamos a detenernos cuando ocurra determinada acción, y en este caso es que nos canse. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener presente? Digamos que esta es la parte más importante de la diapositiva, de la presentación, y a la que quería llegar. ¿Qué es lo que hay que tener presente cuando creamos un ciclo con un número determinado de repeticiones? Aquí tenemos un pequeño algoritmo que lo que nos está diciendo es que está corriendo, qué número de vueltas está corriendo, y va a correr 10 vueltas. Básicamente está corriendo 10 vueltas y en cada vuelta nos está diciendo qué es lo que va a correr, el número de vueltas que está corriendo. Y aquí al final, cuando termina, le mando un mensaje. Entonces, ¿qué es lo importante a tener en cuenta acá? Lo primero es el paso 1, inicializar la variable. ¿Ya? ¿Y dónde nosotros inicializamos la variable? Acá. Siempre, siempre necesitamos que en el ciclo while crear una variable que nosotros inicialicemos. Ojo, esto no está, digamos que no está escrito directamente en Visual Basic for Application, ¿no? Sino que está tipo un pseudocódigo para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que no nos puede faltar en un ciclo while. ¿Ya? Inicializamos la variable, le damos un valor a la variable, vamos a ver en Excel qué valores nosotros le damos a esa variable. Después utilizamos esa variable en la condición de ese ciclo, fíjense como yo tengo i aquí, y la tengo aquí nuevamente, y siempre, siempre que lo utilicemos en la condición, va a ir del lado izquierdo de la condición que yo ponga, ¿ya? Del signo de mayor o menor que yo utilice ahí, o incluso el signo igual, ya da lo mismo si lo ponemos de un lado al otro, pero si es un signo igual, nunca se va a ejecutar el ciclo. Entonces siempre generalmente nosotros usamos mayor o menor en este caso, y ¿qué es lo importante? Que siempre lo vamos a poner del lado izquierdo. ¿Y cuál es el tercer paso? Y muy importante, porque es el que nos facilita a nosotros que el ciclo se detenga, porque el ciclo se tiene que detener en algún momento, y es que esa i va a ir aumentando de valor, y va aumentando de valor en esta instrucción que nosotros tenemos aquí. Y es en el momento en que nosotros aumentamos la variable de valor. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a ella misma le decimos el valor que tú tienes más 1, y por eso es que nosotros decimos i es igual a i más 1. ¿Hasta acá entendieron, muchachas, muchachos? ¿Van entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es un ciclo no determinado de repetición? ¿Sí? Que ustedes muchos lo usaron en la tarea de Trinket, ¿ya? Cuando pedían detener el ciclo que les estuviera pidiendo la figura, muchas veces pusieron que el ciclo igual true, y se iba ejecutando, y en algún momento ustedes decían que la variable era false. Entonces, acá estamos, un ciclo no determinado de repeticiones. Vemos cómo
vamos a inicializar la variable, le damos valor true, ¿ya? Y eso lo vamos a utilizar ¿dónde? En el ciclo, ¿ya? Fíjense que este ya sí tiene un código más parecido a Visual Basic, ¿ya? Vamos a utilizar el do while, puede ser while también, esto es para que vean que indistintamente funcionan cualquiera de los dos, y vamos a utilizar esa variable en el ciclo. ¿Por qué no ponemos que mientras que sea igual a true? Porque no es necesario. Siempre que sea verdadero, no tenemos que decir que sea igual a verdadero. ¿Y cuál es el tercer paso? Pues que esa variable cambie de valor. ¿Y dónde cambia de valor? Acá. Es decir, que si se cumple esta condición, es decir, que si yo estoy cansado, si mi respuesta es que sí estoy cansado, voy entonces a detener. ¿Vieron? En el otro iba a correr hasta 10 vueltas y en este voy a correr hasta que esté cansado. ¿Sí? Es lo que estoy haciendo. Acá abajo lo mismo que hace es decirme en qué vuelta estoy y el número de la vuelta. Y estos son los 3 pasos fundamentales que ustedes tienen que seguir y no se les puede olvidar cuando hagan un ciclo. ¿Ya? Ahora, vamos a ver un ejemplo de cómo nosotros utilizamos y cómo se da la mayoría de las veces este tipo de ciclo en Excel, ¿sí? Tenemos un ejemplo que ha sido modificado, pero que ya ustedes conocen, que es el de las cartas. Fíjense acá como ahora yo puse las cartas, puse el precio y puse la cantidad. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a calcular? Pues nosotros en este ejercicio vamos a calcular este total que tenemos acá y el total final. Entonces, para esto, vamos a imaginarnos que nosotros no sabemos qué cantidad de filas hay, nosotros no sabemos esta cantidad de filas, y por lo tanto necesitamos que recorrer cada una de esas filas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el algoritmo que vamos a hacer? Recorremos esta fila, obtenemos este precio, lo multiplicamos y colocamos el valor. Por tanto, debemos recorrer, debemos leer este valor y escribir. Por eso les decía, leer de una celda y volver a escribir en una celda. ¿Y cómo lo hacemos? Miren acá tenemos un ciclo, estamos utilizando, creamos una variable, la variable fila es la que nos va a servir para contar en nuestro ciclo, ¿ya? Y la variable resultado final, porque este resultado debemos escribirlo una sola vez. Yo no uso más variables, yo necesito guardar esos 2 únicos valores. Y acá, fíjense, como yo voy a inicializar la variable. ¿Qué significa fila igual 3? Pues fila igual 3 es la fila a partir de la cual va a comenzar a ejecutarse nuestro ciclo. Si se fijan acá, les pongo, fíjense cómo comienza en la fila 3, comienza a ejecutarse nuestro ciclo, porque es aquí donde nosotros necesitamos comenzar a obtener el valor, multiplicar y poner ese valor, ¿sí? Entonces por eso es que yo inicializo fila igual 3. Normalmente siempre inicializamos el ciclo en 0, en 1. Ahora no, ahora lo vamos a inicializar en la fila que corresponda a partir de la cual nosotros vamos a comenzar, ¿sí? Eso es, digamos que el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Pues utilizar esa variable dentro del ciclo. Pero vamos a ver ahora aquí cómo utilizamos la variable. Esta variable, fíjense cómo nosotros tenemos fila. Acá inicializamos la variable. Y miren acá dónde lo utilizamos. Cells, fila, coma, 4. ¿Y qué significa esto, muchachas, muchachos? Que ese cells es el que me va a permitir a mí acceder a una fila. ¿Ya? Entonces, yo necesito en la primera iteración, voy a escribir por acá, yo necesito en la primera iteración, esta va a ser mi primera iteración, que vaya a la fila 3, pero yo voy a necesitar que en la segunda iteración vaya a la fila, que yo necesito que él vaya a la fila 2, a la fila 4, en la segunda iteración. En la tercera iteración, él va a ir a la fila 5, entonces, ven, yo necesito que ese numerito vaya aumentando, ¿ya? ¿Y cuál es el número que va aumentando? ¿Cuál es el valor que se va modificando? Pues el de fila.
Por tanto, yo lo utilizo dentro de Cells. Disculpe, yo lo utilizo dentro de Cells. El 4 de momento permanece fijo porque es el número de la columna que yo estoy recorriendo. 1, 2, 3 y 4. Yo puedo recorrer lo mismo la 3, la 4, la 5 aquí si no hay diferencia. ¿Por qué recorro la 4? Porque aquí abajo dice total general. Entonces, si yo la recorro acá con este total general, es muy posible que me tome en cuenta esto. ¿Por qué? Porque mi ciclo se está ejecutando, va a ejecutarse mientras no encuentre una celda vacía. Y como yo digo, mientras no exista una celda vacía, pues con esta condición que tenemos acá. Recuerden que habíamos visto el signo distinto y la celda lo habíamos utilizado ya en Excel, ¿ya? Y aquí lo que estamos diciendo es, ejecútate mientras no haya una celda vacía. Entonces, es lo que yo estoy haciendo. Mi ciclo se va a ejecutar mientras no existe, y por tanto se va a ejecutar toda la cantidad de filas que tenga mi Excel, ¿sí? Ahora yo necesito leer este valor de acá, yo necesito leer este valor y escribirlo acá. ¿Dónde hacemos eso? Muchachas, muchachos, miren aquí. Cells, fila, coma 6, es decir, miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, que yo voy a escribir acá en la columna 6, es donde yo voy a escribir. ¿Y qué voy a escribir? La multiplicación de la columna 5 y la columna 4. Miren acá, estoy en la misma fila, voy a multiplicar lo de la columna 4 y voy a multiplicar el valor de la columna 5. Y me faltó un valor, ¿ya? Pero eso es lo que yo estoy haciendo. Y ahora yo necesito ir aumentando ese valor. ¿Por qué? Porque es el que yo necesito poner acá. Es como la función suma que nosotros antes utilizábamos, vamos a programarla nosotros aquí. ¿Y cómo es que nosotros lo hacemos? Decimos, resultado final va a ser igual al valor que ya yo tenía almacenado, a ese valor que yo tenía almacenado, más el valor que yo voy escribiendo en cada una de estas celdas. ¿Ya? Yo podría haber puesto la multiplicación, pero ahorrando trabajo, ponemos el valor que yo voy poniendo en esta celda. Y eso es un patrón acumulador que funciona siempre de la misma forma. Es lo mismo que la variable que va aumentando en el ciclo. En este caso, la diferencia es que yo no voy a utilizar un número fijo, sino el valor que se encuentra almacenado o en una celda o en una variable. Hasta acá, ¿van conmigo? ¿Les repito algo? ¿Alguna duda, muchachas, muchachos? Yo no, profe. Entonces, el tercer paso, miren, tenemos el primer paso, el segundo paso, lo que le estaba explicando es el algoritmo de manera general. Y el tercer paso de nuestro algoritmo, de nuestro while, es aumentar esa fila que nos permite a nosotros ir a la fila siguiente en la próxima iteración. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de esta forma que decimos fila va a ser igual a fila más 1. Entonces cuando yo acceda a la posición fila, 4, en la primera iteración estoy accediendo a la celda 3,4. En la segunda iteración, porque aumenté esa fila, estoy accediendo a la fila 4,4. En la tercera iteración, estoy accediendo a la fila 5,4, a la celda 5,4, y así después a la celda 6,4. Esta fila es lo que nos permite ir caminando, ir recorriendo, ir bajando de celda en celda, ¿ya? Y siempre, bueno, la columna que yo determino. Acá estamos utilizando una columna, un valor fijo, pero nosotros podríamos haber utilizado también una variable, es algo que deben tener presente. Y por último, que les señalo acá, esto que les puse acá, que es este patrón acumulador que vamos a utilizar muchísimo, ¿sí? ¿Alguna duda al respecto, muchachas, muchachos? Yo no entendí cómo era para hacer de que se vaya agregando una fila hacia abajo. Ya acá nosotros lo hacemos, vamos a quitar, ¿dónde lo vamos a hacer? En esta condición de aquí, donde nosotros decimos, mira, al valor que tienes ya de fila, al valor que tú tienes de fila, súmale un valor.
súmale 1, 1 nada más, para recorrer a la siguiente fila. Entonces, fila, mira aquí la inicializamos en 3, por tanto, en la primera vez que recorres el ciclo, la fila va a tener 3, va a ser 3. Entonces, cells 3,4 significa que yo voy a acceder a la celda 3,4, es decir, yo voy a estar en esta celda que tenemos acá. ¿Ya? Yo voy a acceder a esto. En ese momento hago todo lo que tengo que hacer y llego a esta condición de acá y me dice, ¿qué es lo que me está diciendo? Fila, vamos a escribirlo como decimos, fila va a ser igual al valor de fila, que era 3 más 1. Entonces ahora fila va a ser igual a 4. En la próxima iteración del ciclo, ya es donde yo voy a acceder a cells 4,4. ¿Ya? Ahora esa fila va a ser 4. Entonces yo voy a acceder a dónde? Acá. ¿Ya? Porque ahora fila va a ser 4,4. Vengo nuevamente y digo, fila va a ser igual ¿a qué valor? A 4, que era el que tenía, más 1. Por tanto, fila ahora va a ser igual a 5. Entonces, en mi próxima iteración, yo voy a acceder a la celda que se encuentra en la posición 5,4. Entonces, voy a acceder a esta posición de acá. ¿Me entendiste ahí, Claudio? Sí, profe, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, muchachas, muchachos, que yo voy a ir aumentando. Y así, esto que estuvimos viendo acá, es muy importante que lo entiendan, ¿ya? ¿Cómo es que yo voy aumentando ese valor? Porque esto mismo es lo que está ocurriendo donde en resultado final, acá, esto que está en verde es lo mismo. Funciona de la misma forma, solo que en lugar de aumentarle 1, le voy a estar aumentando ese valor que yo fui multiplicando. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es algo que vamos a utilizar muchísimas veces, ¿sí? Por eso es importante que ustedes lo entiendan. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer este ejercicio de acá. Vamos a hacer este ejercicio 1, ¿ya? Tengo pensado, ya les voy a decir desde ahora, aquí tenemos ejercicio 1 y tenemos ejercicio 2. Aquí está el ejercicio que les puse de ejemplo, aquí les dejo una notica para que después les quede en la PPT. Acá ya tengo dos ejercicios, el 1 y el 2. Tengo pensado hacer el 1 con ustedes y hacer el 2, estoy experimentando, y hacer el 2 con el otro paralelo. Y así les subo los dos videos y le queda la solución de ambos ejercicios. Y así les queda el video de ambos ejercicios porque no creo que dé tiempo a hacer completo los dos en la clase. Entonces, se me ocurrió hacer esa opción, ¿ya? Y así les subo el video de ambos paralelos y les queda la solución de ambos ejercicios y así podemos hacer un tercer ejercicio, cuarto ejercicio en la clase que viene, ¿ya? Entonces, es una idea, estamos experimentando, sí. Ustedes me dicen si les gusta así, si no, seguimos haciendo igual que antes. Entonces, vamos a ver. Vamos a comenzar a leer el ejercicio y ver qué nos están diciendo, ¿ya? Para saber que lo que hacíamos antes, ahora no podemos hacerlo directamente así, entonces vamos a ver. Nos están diciendo que en la hoja Ventas 2020 tenemos las ventas del año 2020 y queremos implementar las siguientes subrutinas. Tenemos acá A, me faltó la B, bueno, A, B y C. Vamos a cambiarlo A, B y C, ¿ya? Y nos están dando un dato entre paréntesis que no debemos obviar. Y nos están diciendo que debemos tener en cuenta que la cantidad de filas puede variar, ya sea aumentando o disminuyendo. Y si nos vamos a ventas 2020, nos fijamos que tenemos aquí varias celdas, pero puede darse el caso de que ahora que estábamos en la 63, después sea la 64 o que puede que sea menos. Eso es lo que nos están diciendo. Y entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a ver que nos están diciendo ahora el ejercicio? Obtener el promedio total de ventas, ¿ya? Debemos obtener el promedio de venta y debemos mostrarlo en un message box
debemos mostrarlo en la ventanita que nos muestra el resultado, debemos mostrarlo. Antiguamente nosotros utilizábamos la función promedio y listo. Ahora nosotros vamos a programar esa función promedio. ¿Por qué no podemos utilizar ahora de momento aquí la función promedio? Grabar quizás una macro y utilizarla, porque debemos mostrar en mensajito, debemos mostrar en mensaje, no en el Excel directamente, no escrito en una celda, sino como un cuadro de mensaje, ¿sí? Una cajita de mensaje. Entonces ya ahí decimos, no podemos grabar una macro, porque no, a no ser que grabemos una macro y después escribimos directamente ese mensaje. ¿Pero qué sucede? Y después modificamos el código. ¿Pero qué sucede? Vamos a seguir pensando a ver por qué no podemos grabar una macro. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a grabar la macro y vamos a tener en cuenta nada más que hasta acá. Si nos aumentan la fila, ya tendríamos nosotros que modificar nuestra macro y aumentar el rango como les mostré en la primera clase de grabación de macro. Pero ahí nosotros tenemos que preguntarle al usuario la cantidad de filas que son. Y el ejercicio no me dice que yo defina esa cantidad de filas. Entonces le estuviera preguntando, ya le estaría preguntando más datos al usuario, que puede ser que el usuario no sepa la cantidad de filas que tiene mi tabla. Entonces todo eso me hace pensar que yo necesito hacer un algoritmo, necesito implementar un algoritmo que me vaya revisando cada una de estas filas hasta que eventualmente se encuentre la fila vacía. Así yo no le pido ningún dato al usuario y hago lo que el ejercicio me está pidiendo, ¿sí? Pedirle datos de más al usuario. Hasta acá van conmigo. Es importante que cuando nos enfrentemos a un ejercicio nosotros sepamos qué solución darle, ¿ya? Porque en la tarea, por ejemplo, les dice, debe usar su rutina que utilice un ciclo. Se los están diciendo directamente que van a tener que utilizar un ciclo. Pero esa es en la parte 2. Me parece que en la parte 3, no recuerdo, no les dice ni siquiera que deben utilizar un ciclo. Y sin embargo tienen que utilizarlo. Entonces, en el certamen puede que tampoco les diga que tienen que utilizar un ciclo. Y ustedes tienen que darse cuenta que tienen que utilizar un ciclo. Por eso es que me demoro quizás en esta parte en que ustedes entiendan el ejercicio y por qué hacemos cada cosa. Eso es importante, ¿sí? Entonces, ¿hasta acá van conmigo alguna duda? Todo bien. Entonces, lo primero es calcular el promedio. Y vamos para allá. Vamos a programador, Visual Basic, ¿sí? Acá tenemos, este es que tengo abierto 2 Excel, en caso de tuvieran alguna duda en la tarea. Entonces vamos a trabajar con este que dice acá. Este Excel que dice ejercicio variable, este es el ejercicio 3, que habíamos hecho antes, que es este ejercicio que habíamos hecho antes, que hasta acá lo habíamos hecho sin utilizar el ciclo, y después vamos a ver cómo utilizamos ciclo por las variaciones que nos hacen al ejercicio, pero está hecha la implementación que habíamos hecho antes. Y entonces vamos a agregar un nuevo módulo. Vamos a decir insertar módulo y vamos a programar acá las cosas nuevas. ¿Ya? Entonces vamos a crear una subrutina que diga ejercicio 1 y acá vamos a empezar. ¿Y qué nosotros vamos a necesitar? Que nos están pidiendo el promedio. Y el promedio, ese valor de promedio, nosotros necesitamos, antes que nada, antes de qué nosotros necesitamos. ¿Cómo se calcula un promedio? Rapidito, ¿quién me dice cómo se calcula un promedio? Sumando todos los valores y dividiendo por la cantidad de valores. Muy bien, sumando por la cantidad y dividiendo, sumando la cantidad de valores y dividiendo por esa cantidad de valores. Básicamente, necesito una suma y un contar, ¿ya? Entonces, yo voy a necesitar esas variables, es decir, yo voy a necesitar la variable donde yo voy a ir sumando esos valores y voy a necesitar la variable que me cuente esos valores. Entonces, vamos a crear las variables din suma as. ¿Qué podremos usar? Aquí podremos usar un integer, pero puede que el integer se nos vaya, se nos quede chiquito. Entonces mejor que esté grande y que nos sobre espacio
para que esté chiquito y nos falte espacio. Entonces vamos a crear un double, ¿ya? Y ahora vamos a crear uno que nos vaya contando esa cantidad de elementos. Aquí vamos a decirle cantidad, as, y como ese nos va a ir contando, es línea a línea, ahí sí podemos utilizar un integer, porque no se nos va a ir del tamaño, no va a ser algo mucho más grande. Y hasta acá, todo bien, pero nosotros vimos en la presentación, en el PowerPoint, que los ciclos while siguen 3 pasos. Y el primer paso es crear la variable que después nos va a permitir a nosotros contar en ese ciclo. Entonces, nosotros debemos crear esa variable. Yo le pongo fila, ustedes pueden usar el nombre que ustedes quieran, as integer, porque también ese me va a contar las iteraciones de nuestro ciclo, va a ir recorriendo las filas, entonces no es necesario que sea un double, ¿ya? ¿Y qué es lo primero que yo voy a hacer? Inicializar esa variable. ¿Y en qué valor yo lo voy a inicializar? Vemos nuestra tabla. ¿Y qué nos está diciendo nuestra tabla? Que comienza ¿en qué fila? Miren, en la fila 4. Por tanto, fila va a ser igual a 4, porque yo voy a empezar mi recorrido en esa fila. Entonces decimos acá, fila es igual a 4, ¿ya? Y la inicializamos. Y esta acá, que acabamos de hacer, les voy a poner en comentario, es el primer paso del ciclo while, ¿ya? Ese es mi primer paso, donde yo inicializo esa variable. Ahora, la variable suma y la variable cantidad nos van a ir aumentando. Sí, Ani, dime. Profe, una pregunta, ¿cómo es que hace sus comentarios? Ah, coloco la comilla, una comilla simple, Ya. con comillas Ajá. simples y pongo en comentario. En verdecito, todo lo que ustedes vean en verde, eso no se ejecuta en mi ciclo. También podemos hacer, si queremos, porque imagínense que tenga 10 líneas de código que yo quiera comentar, entonces, si yo quiero comentarlo todo de una vez, vengo, selecciono todo, y fíjense acá, miren, donde tengo bloque de comentarios, y acá yo digo, y lo comento todo de una vez. Si quiero descomentarlo, selecciono acá y digo, descomentar. ¿Ya? Ya vi cómo. Listo. Y ahí es todo. Entonces, seguimos con nuestras variables. La variable suma y la variable cantidad van a ir aumentando su valor. Entonces, como van a aumentar su valor, cuando yo las vaya a utilizar, yo necesito que esas variables estén inicializadas. ¿Ya? Entonces, ¿en qué valor yo lo puedo inicializar que no afecte nada en mi resultado final? Pues en 0. Entonces yo las inicializo y digo cantidad. Hay algunas variables que a veces nosotros le inicializamos directamente con el valor que le pedimos al usuario. Si tienen duda de cuál inicializar directamente o cuál le inicializamos con un valor que le pedimos al usuario, miren, inicialícenlas todas, ¿ya? Todas estas que ustedes van a utilizar, aparte de la que tiene, digamos, de la que vamos a utilizar en el ciclo, esa es aparte porque esa tiene su propia inicialización. Todas las demás, si quieren, ustedes las pueden inicializar en 0, ¿ya? Que después ella va a cambiar su valor nuevamente. Si tienen dudas, las inicializan todas siempre en 0. Y ahora vamos a hacer nuestros ciclos while. ¿Por qué yo voy directamente a hacer el ciclo? Porque ya yo sé que yo tengo que ir recorriendo cada una de estas filas. Recorrer fila es igual a ciclos while, ¿sí? Acá, si quiere, les pongo un mensajito que diga recorrer tabla en Excel es igual a ciclo while. ¿Ya? ¿Qué significa? Que tengo que utilizar sí o sí un ciclo while. Venimos, disculpen, y decimos do while. ¿Y cómo fue que les dije que se utilizaba ese ciclo while? Pues una de las formas de utilizarlo. Cells, y como podemos decir, fila, coma. Déjenme ver, vamos a ver en qué columna es. Tenemos 1, 2, 3, 4. Ya podemos poner la 4, la 5, la 6 o la 7. Podemos poner cualquier, la 7 no. Sí, porque vamos a, aquí lo que vamos es a calcular el promedio. Entonces, ponemos acá, columna 4,
punto value distinto de vacío, ¿ya? Y ahora que cerramos, loop. ¿Ya? Ven como yo armo mis ciclos while. Y acá tenemos el segundo paso del ciclo while, que es utilizar la variable en la condición del ciclo. ¿Ya? ¿Vieron acá que yo tengo mi segundo paso del ciclo while? ¿Vieron? Lo tenemos acá. Ahora, ¿qué le sigue? Nosotros ahora tenemos que ir copiando, ir leyendo los valores de la celda, ¿sí? Y los vamos a ir almacenando, ¿dónde? En la variable suma. Entonces, suma va a ser igual a ella misma, es decir, al valor que yo tenía antes, inicialmente 0, más el valor que se encuentre en la columna cual, venimos acá, y decimos, estamos en la 4, en la 5, en la 6 y en la 7. Por tanto, yo tengo que ir acumulando los valores que tengo acá. Y ahora dijimos columna 7. Entonces, es en la misma fila en la que estamos, fila, coma, columna 7, punto value. Y de esa forma, él va a ir almacenando su valor en la variable suma. Ya tengo la suma, pero necesito la cantidad. ¿Y cómo lo hago? Miren, cantidad va a ser igual a ella misma más 1, porque en cada fila yo voy a contar un único valor. ¿Ya? Yo voy a ir aumentando de uno en uno porque lo que estoy haciendo es contando. ¿Hasta acá van conmigo, muchachas, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Dudas hasta acá? No, profe. Y nos está faltando el paso 3 del ciclo while. ¿Cómo sería ese paso? ¿Cuál es el paso 3 del ciclo while? ¿Recuerdan qué es lo que hacíamos? ¿Resultado? ¿Cómo? No entendí. ¿Qué me habían dicho? En el paso 3 del... ¿Sí? No, yo no. Ya, en el paso 3 del ciclo while, recuerden que nosotros aumentamos la variable que recorre, en este caso, que recorre las filas. Por tanto, es básicamente lo mismo que cantidad, donde decimos fila es igual a fila más 1. ¿Cuál es la diferencia acá, muchachas, muchachos? Que cantidad comienza en 0 y fila comienza en 4, pero ambas van siempre a ir aumentando en 1. ¿Por qué no puedo utilizar fila en este caso? Porque entonces tendría un 4, ¿ya? Inicialmente a los valores que le dé, vamos a suponer que la cantidad de elementos es 50, me iba a dar entonces que eran 54, y eso no nos funciona. Si nosotros tenemos la habilidad en ese momento de darnos cuenta, podríamos decir quizá que la cantidad menos ese valor inicial, pero igual este valor inicial ya lo íbamos a perder, porque en la primera iteración del ciclo ya fila iba a tener valor 5. Entonces, ¿qué les recomiendo? Crear dos variables aparte. ¿Ya? Y aquí nosotros, miren, tenemos el primer paso del ciclo, el segundo paso del ciclo y el tercer paso del ciclo. ¿Qué nos está faltando? Una vez que nosotros terminamos ese ciclo, fuera del ciclo, vamos a calcular ese promedio. ¿Qué sucede? Que ahora nos damos cuenta que nosotros vamos a calcular el promedio, que es la suma entre la cantidad. ¿Sí? ¿Y dónde lo guardamos? Nos creamos una variable donde guardar ese valor. Podemos hacerlo de dos formas. Podemos directamente aquí escribir MessageBox, ¿ya? Y decimos el promedio de las ventas es de, concatenamos, y aquí mismo directamente decimos suma entre cantidad, ¿ya? Y nos va a dar ese resultado. Vamos a probar. Vamos a ejecutar la macro en
en este libro y era ejercicio 1, ejecutamos y fíjense que nos dice el promedio es de 3.416.783 pesos. Vamos a verificar si de verdad nos dio este resultado. Vamos a decir es igual a promedio y vamos a calcular un promedio por acá y vamos a verificar si es ese promedio. Y el número se parece bastante al promedio que nos dio. ¿Por qué, profe, tanta programación hubiésemos utilizado el promedio, pero ahí usamos un rango fijo, miren, y no nos sale el cartelito? Ahora aquí si yo quiero aumentar, miren, vamos a aumentar, para no pasar trabajo, vamos a copiar y vamos a aumentar nuestra tabla. Ahora nuestra tabla llega al 66. Vamos a seguir ejecutando nuestra macro. Ahora vamos a ejecutar nuestra macro, ejercicio 1, y nos calcula el promedio sin ningún tipo de problema y sin nosotros tener que decirle al usuario, ve y modifica en el código algo, ¿ya? Ve y modifica tal cosa, simplemente el usuario va a seguir agregando valores a esta fila y va a seguir funcionando la misma, la misma macro que nosotros teníamos creado, la misma subrutina que nosotros habíamos creado. Entonces, nosotros podíamos haberlo hecho así directamente, o nos dimos cuenta y queremos agregar una variable, y podemos perfectamente, din promedio, as double, ¿ya? Vieron que nos da un valor con coma. Entonces decimos ahora aquí debajo, y decimos promedio va a ser igual a quien asuma entre cantidad. Y en este caso, este message box podemos ponerlo en comentario y decimos, ahora decimos, es el mismo mensajito, vamos a usar el mismo mensajito, lo ponemos acá, ahora concatenamos y concatenamos ¿con quién? Con promedio, ¿sí? Si nosotros queremos, por ejemplo, vamos a ver, lo convertimos. Vamos ahora a ejecutar y vamos a ver qué sucede. Vamos a ejecutar ejercicio 1 y, bueno, nos convirtió ahora en este caso. Pero, ¿qué es lo que estuvimos haciendo? Miren, nos dio el mismo valor que nosotros teníamos anteriormente. ¿Sí? ¿Vieron cómo nos da el mismo resultado? Lo guardamos en una variable o mostramos directamente el resultado. Vamos a ponerlo para que vean que esto es continuación de esto. Y esto por acá es otra solución. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? Voy a poner otro comentario por acá que diga para que vean que esto es un patrón acumulador. Y esto de acá también es ese patrón acumulador. ¿Ya? Que funciona siempre que lo necesiten, va a funcionar de la misma forma. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Algo que no No, hayan profe. entendido, por favor? Díganme. ¿Sí? Este es el momento No, de profe. preguntar. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el ejercicio 2. Y ya van a ver cómo algunas cosas me lo van a decir ustedes. Este es ejercicio 1A. Vamos a ponerle 1A. Vamos ahora al ejercicio 1B. ¿Y qué nos están diciendo? Obtener el nombre del producto que vendió la mayor cantidad de unidades. ¿Sí? La tabla comienza, me están diciendo en la fila 2, a ver si no fue que después, si después cambié, la tabla comienza efectivamente en la fila 2, no significa que a partir de ahí es que yo voy a empezar a contar, pero sí comienza en esa fila. La tabla comienza en la fila 2, columna D, muestra el resultado en un mensaje, en una cajita de mensajes, al estilo, muestra el resultado al estilo el producto con más unidades vendidas fue el producto tal. Vamos primero a analizar nuestra tabla. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Ahora nosotros tenemos que ir revisando fila a fila e ir comparando
¿Qué nos está diciendo? Cantidad, sí, cantidad. E ir comparando esta cantidad con esta, y después esta cantidad con esta, y después esta cantidad con esta, y después esta cantidad con esta, y así ir comparando cada una de las cantidades, ¿ya? Para eventualmente, cuando yo encuentre y diga, ah, esta es la menor cantidad, pero no me va a devolver ese número, sino que me va a devolver el valor que se encuentre en esa misma fila en la columna 4. Es decir, que yo voy a comparar los valores de la columna 5, pero me va a devolver los valores, el valor que encuentre en la columna 4 en la misma fila. Y aquí nosotros vamos a utilizar, vamos a utilizar, no me di cuenta de haber buscado esa PPT de Trinket. Cuando vimos en Trinket, yo les mostré en una PPT, que era como, digamos que un patrón cuando queríamos buscar un valor mayor, cuando estábamos comparando y queríamos buscar el mayor o el menor, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos allí en Trinket. Es lo mismo, escrito con otro lenguaje, pero es lo mismo. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a decir, sub ejercicio, vamos a ver, ejercicio 1B, y vamos a comenzar, y que nosotros necesitamos, vamos a necesitar un DIN mayor, ¿ya? Ese valor donde nosotros vamos a ir guardando ese valor mayor as integer, porque vimos que eran cantidades que no eran grandes, entonces podemos utilizar un integer, y vamos a necesitar, recuerden, que aquí yo voy a comparar estos valores, pero voy a devolver el nombre del producto, es decir, voy a devolver un número, voy a devolver un valor string. Vamos allá. Decimos DIN producto as string, ¿ya? Porque lo que voy a guardar es un valor. Esas son variables que vamos a necesitar. Si nos hace falta alguna otra por el camino, nos vamos a dar cuenta. Pero ¿qué variables sí nosotros tenemos que darnos cuenta? Si nosotros vamos a recorrer un ciclo, vamos a recorrer una tabla, que está escrito aquí, que recorrer tabla en Excel es igual a ciclo while, ¿ya? Es igual a un ciclo. Vamos a poner es igual a ciclo. Ya sea while, sea for, vamos, es igual a un ciclo, ¿ya? Tenemos que recorrer eso. Y para recorrerlo, digo DIN fila as integer, ¿ya? Recuerden que yo uso fila, ustedes pueden usar el nombre que ustedes quieran. Y fila va a ser igual a 4. ¿Por qué? Porque estamos en la misma tabla y comienza en la posición 4. ¿Ya? Ya tenemos el primer paso del ciclo, vamos al segundo. While, vamos a utilizar do while. ¿Por qué utilizo, siendo que el while y el do while es lo mismo? ¿Por qué utilizo más el do while? Creo que les había comentado en la clase pasada que Microsoft habla de a poco ir eliminando el while del Visual Basic. Entonces, para ir adaptándonos a trabajar con el do while, por eso lo utilizo más allá de que cualquiera de los dos que ustedes utilicen de momento, es lo mismo. Entonces, do while, cells, miren cells, fila, fíjense, miren que es lo mismo. Vamos a ver fila. Vamos a poner columna 5, donde están los valores, punto value, distinto de vacío. Y no olvidar el loop. Y ahora yo doy enter, claro, doy enter donde tengo que darlo y no en otro lugar. Doy enter y trabajo aquí dentro. Y ahora, ¿qué yo debo hacer? ¿Qué debe hacer mi algoritmo? ¿Ya? Yo tengo que preguntar si el valor mayor, yo tengo que leer este valor, guardarlo en una variable y preguntar si eso es mayor que el valor que ya yo tenía en mi variable. Entonces, yo tengo que básicamente decir, el valor que yo tengo en la variable mayor es mayor que el valor que viene, y si eso es verdadero, sigo con mi valor mayor, y si no, actualizo mi valor de la variable mayor. Ahora, ¿qué decimos? Para hacer esa primera comparación, yo necesito que ese valor mayor tenga un número lo suficientemente chico como que en la primera comparación
tome el primer valor. Y bueno, y aquí tenemos que en la primera fila es 1. Si vemos, los valores que tenemos en cantidad siempre van a ser mayores que 1. ¿Qué valor yo le podría dar a la variable mayor para que en mi primera comparación tome este valor? ¿Qué valor ustedes creen que yo le podría dar? ¿Cómo, profe? Ya, ¿qué es lo que yo necesito? Para comparar se necesitan dos números, ¿no? Yo necesito dos valores. Y esos dos valores que yo tengo, yo voy a tener la variable mayor, yo voy a tener una variable que va a tener un valor almacenado, y ese valor yo lo voy a comparar contra cada una de las celdas en cada iteración de mi ciclo. Yo lo voy a comparar con cada uno de esos valores. Entonces, ese valor, esa variable mayor, necesita tener un valor. Es como si yo dijera, vamos a ver, vamos a pensar que estamos acá. ¿Ya? Mi variable mayor obtuvo el valor 1, ya tiene el valor 1. Ahora yo tengo que comparar ese valor mayor con el que está en esta celda. Y como yo digo, mayor es mayor, por ejemplo, que el valor que se encuentre en cells, que se encuentra en la celda 5,5. Es lo que yo estoy haciendo, ¿ves? Yo tengo que comparar dos números. Mayor es mayor que ese valor. En este caso, no es mayor, por tanto, que yo voy a decir que mayor va a ser igual al valor que se encuentre acá. 5,5. Entonces, ¿qué me permite eso? Que cuando yo venga acá, miren, ahora yo voy a decir, ahora mayor va a ser igual a 2. ¿Y qué es lo que yo voy a decir? Mayor es mayor que el valor que se encuentre en cells 6,5. No, por tanto no hago nada. Sí, disculpen, sí es. No es mayor. Así, ahora mayor va a ser igual a el valor que se encuentre, porque no es mayor, que se encuentra en la celda 6,5. Es decir, que ahora mayor tiene valor 20. Ahora voy a probar. Mayor es mayor que el valor que se encuentre en la celda 7,5. En este caso no. En este caso no. No es mayor porque aquí es un 4. Entonces, mayor sigue con valor 20. Y así sucesivamente. Fíjense que más nadie tiene 20. Ese es el mayor valor. Entonces, siempre que yo compare, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque ya yo tengo guardado el mayor valor. A partir de aquí, ¿entendieron el análisis? A partir de esta celda de acá. A partir de ahí, ¿entendieron el análisis que hice? ¿Dudas? ¿Dudas, muchachas, muchachos? No hay dudas. Entonces, hasta aquí todo bien. ¿Vieron? Tenemos mayor igual a 1. Pero es que nosotros debemos buscar alguna forma que sea general. Es decir, que ocurra para el primer caso y ocurra para estos casos. Y yo siempre tengo que comparar, ¿ya? Dos valores. Yo voy a tener que comparar dos valores y darle el valor del mayor siempre a la variable. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el patrón que se usa en estos casos cuando yo quiero buscar mayor? Es que a esta variable mayor, el primer valor que yo inicialice la variable sea un número lo suficientemente chico como para que cuando yo lo compare con mis valores, tome como valor inicial el primer valor el primer valor que yo voy a comparar. Entonces, en este caso, en este ejercicio en particular, ¿qué valor inicial? ¿Cómo yo puedo inicializar la variable esta? ¿Con qué valor? ¿Con el 0? Muy bien, lo puedo inicializar con el 0. ¿Ya? Entonces, que cuando yo comience a comparar, me va a tomar como primer valor el primer valor que se encuentra. En este caso era 1, casualmente era el valor más pequeño, pero cualquier valor que se encuentre, él lo va a tomar como
referencia. Entonces aquí yo uso un if, fíjense, y yo digo, si mayor es mayor que quién, que el valor que se encuentre en la celda que estemos analizando en ese momento, columna 5, punto value, aquí, ¿qué es lo que me falta? Digo, cierro siempre para que no se me olvide en if, y ahora doy espacio y empiezo a escribir dentro para que no se me olvide el en if, porque si se olvida da error. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Ahora voy a decir lo mismo que les estaba haciendo allí en el else. Si ocurre, vamos a ver, vamos a analizar. Ahora vamos a pensar si lo ponemos así o lo ponemos a la inversa. A ver cómo le entienden mayor, cómo le entienden mejor. Mayor, vamos a pensar que el primer valor es 0, 0. ¿Es mayor que el otro elemento? No. Y si no es no, yo digo, entonces vamos a ver, mayor va a ser igual al valor que yo me encuentre en la celda, fila, coma, 5, punto value. Si ese valor es mayor, recuerden que yo no voy a devolver el mayor, sino que yo voy a devolver el nombre. Si es mayor, si este elemento es mayor que el anterior, yo voy a devolver este valor. Entonces venimos acá, ¿y qué decimos dentro del if? Producto, fíjense, producto va a ser igual entonces a cells, es decir, el valor que se encuentra en la misma fila, pero en la columna 4. ¿Ya? Y acá tenemos el primer paso del ciclo, acá tenemos el segundo, ¿y qué nos está faltando? ¿Qué hacemos en el tercer paso del ciclo? Sumarle 1. Sumarle 1. Entonces, fuera del if, porque nosotros vamos a sumarle sí o sí, sea mayor, sea menor, siempre vamos a sumar. ¿Qué vamos a decir? Fila es igual a fila más 1. ¿Ya? Ahora, fuera del ciclo, porque si no se nos va a estar siempre ejecutando, ahora fuera del ciclo, ¿qué nosotros vamos a decir? Vamos a escribir en message box, lo escribimos y decimos el producto con mayor cantidad de unidades vendidas fue, espacio, concatenamos, escribimos producto porque va a estar guardado ese nombre, fue el producto y nos escribe el nombre del producto. ¿Ya? Vamos a guardar y vamos a ejecutar y vamos a ver si nos funcionó. Ejecutamos, es el 1B y el producto no nos está tomando aquí el valor del producto. Vamos a ver qué lo que está pasando. No nos tomó el valor del producto. Vamos a ejecutar un momentico por acá. Voy a degullar mi algoritmo porque sintácticamente no tiene errores, pero para ver qué es lo que está pasando. Me está tomando ejercicio, ni siquiera está entrando. Vamos a ver qué pasa por acá. Profe, ¿Sí? ¿no le faltará como un espacio cuando le puso el mensaje? ¿Le puso No, unidades ahora, vendidas por producto? no, es ¿Espacio? que la variable producto va en blanco, no me la está no está entrando aquí al if, es lo que está pasando. Y claro, acá mayor es igual a 0 y el valor que tenemos, no se creen que a veces yo también me confundo, vamos a ponerlo diferente. Cells, por acá, mayor que mayor. Y déjame ver ahora. Ejecutamos. Ah, mira, aquí ven cómo está unido. Si tengo que dejarle, como me está diciendo igual Cristóbal, tengo que dejarle el espacio porque si no me une el espacio y no se muestra el producto, pero si ejecutamos acá, decimos macro 1b y
ejecutamos y me está diciendo fue el producto lácteo. Y si revisamos, fíjense acá, vamos a devolver la cantidad también para que vean que es ese, el producto, y concatenamos con, y escribimos y decimos concatenamos y decimos con X, aquí concatenamos mayor, con X cantidad, con el producto con X unidades vendidas. Vamos a ver si el mensaje como queda. ¿Ya? Concatenamos acá. Guardamos, siempre guardamos y ejecutamos 1B. Ejecutamos y nos dice el producto con mayor cantidad de unidades vendidas fue el producto lácteo con 20 unidades vendidas. No dejé espacio por acá. Donde pongo lácteo, acá. Tenemos que dejar el espacio acá y ponemos por acá. ¿Ya? Y ahora sí nos queda un mensajito más entendible. Ejecutamos 1B. Ejecutamos y nos dice el producto con mayor cantidad de unidades vendidas fue el producto lácteo con 20 unidades y es efectivamente este valor de acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos comparando que el valor que se encuentra en celda, lo invertí, el valor que se encuentra en celda, en esa celda que estamos revisando, si ese valor es mayor que el valor que yo tengo almacenado en la variable, entonces actualizo el valor de mayor con este valor de acá. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si el valor de mayor es acá, si ese valor es mayor que el valor que teníamos, entonces actualizamos el valor de mayor. ¿Ya? Y así nos toma siempre como el primer valor, y a partir de ese valor nos comienza entonces a comparar todos los valores. ¿Sí? Hasta acá, muchachos, ¿alguna duda? ¿Dudas? Entonces, miren acá. ¿Qué les está diciendo? Suponga que ahora no conoce la fila y la columna y les está pidiendo ahora, él debe preguntarle al usuario en qué fila comienza, en qué columna comienza, y a partir de ahí hacer el ejercicio e identificar el menor, ¿ya? Vamos a obtener el menor valor, ¿sí? Ese lo comenzamos, traten de pensarlo, de tener alguna idea, y comenzamos con ese inciso en la clase que viene para ver cómo nosotros recorremos cuando no sabemos ni la fila ni la columna, ¿ya? En este caso comenzamos en 4, pero ya sabíamos en qué fila íbamos a comenzar y teníamos la columna 5. Vamos a pensar que esa fila nos las va a dar el usuario y que esa columna nos va a dar el usuario. Es solo manipular variables, pero el algoritmo sigue siendo el mismo, ¿ya? Y vamos entonces a buscar el menor valor. Estos son ejercicios muy recurrentes, es importante que entiendan cómo buscar el mayor y el menor valor, que son ejercicios que evalúan bastante a veces, ¿sí? Entonces, muy importante eso, lo vamos a ver en la clase que viene. Piensen, tengan una idea para la próxima clase. ¿Alguna duda, muchachas, muchachos? ¿Dudas? Entonces, nos vemos en la próxima clase, tengan una linda semana. Ya son capaces de hacer la tarea, de comenzar a hacer la tarea. Bueno, la primera y la segunda parte ya la podían hacer, ya viendo cómo recorremos estos ciclos, cómo recorremos estas filas, pueden ya también hacer la otra parte del ejercicio de la tarea. Tener en cuenta al final que en la tarea lo que les piden siempre les piden una cantidad de alumnos y por tanto pueden recorrer su ciclo ya una cantidad determinada de veces porque se los están dando el usuario, ¿sí? Pero ahí ya pueden tener diversas soluciones, pueden pensar el ejercicio de diversas formas, ¿sí? Entonces, nos vemos en la clase que viene, una linda semana, un lindo inicio de semana. Chao.
Chao, profe, Chao, gracias. profe, que esté Chao, bien. profe, Cuídese. gracias. Chao. Muchas gracias, profe. Gracias. Chao, chao. Profe.